Sí, muchísimas gracias. Bueno, permítame, señora consejera, en primer lugar, agradecer hoy que nos hemos despertado con una buena noticia la familia del atletismo con la incorporación de Eliseo Martín a las listas del Partido Aragonés para las próximas elecciones del 26 de mayo y yo creo que es una buena noticia de las cuales nos tenemos que congratular todos los que estamos aquí. En ese sentido, como usted sabe, señora consejera, como bien sabrá, Barbastro desde hace años reivindica unas infraestructuras deportivas de calidad. Especialmente es una reivindicación a nivel social y a nivel económico de calado alrededor de unas nuevas pistas de atletismo, especialmente pues porque desde hace años que es una demanda importante. En ese sentido, la realidad en cuanto a esas infraestructuras deportivas es que, en primer lugar, no se han construido. En segundo lugar, desde el año 2018 existe una partida denominada específicamente que incorporó el Partido Aragonés de pistas de atletismo de Barbastro y en ese sentido pues no sabemos si con la excusa de diluirla dentro de una partida general prevista, pero a día de hoy lo que está claro es que esa partida ni ha llegado ni se la espera. El Partido Aragonés, como bien sabe, nosotros nos gusta hacer política constructiva en cuanto a las enmiendas ya que hemos realizado a los presupuestos de la Comunidad Autónoma del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Podemos y de Chunta Aragonesista. Incorporamos unas enmiendas que también se denominaban pistas de atletismo de Barbastro y en ese sentido ustedes no las aceptaron. Por tanto, señora consejera, le queremos preguntar qué ha pasado con ese dinero y solo hay dos opciones y usted tiene que elegir. En primer lugar, no había voluntad real de destinar ese dinero a ese fin por parte del Gobierno de Aragón, o bien, si tenía voluntad de gastarlo el Gobierno de Aragón, que es por la competencia del propio ayuntamiento, es el ayuntamiento quien no ha sido capaz de invertir en un año ese dinero, han perdido los barbastrenses una partida económica importante para intentar cumplir con esa reivindicación que a nivel social tiene la ciudad de Barbastro. Y acabo como hemos empezado, señora consejera. El Gobierno de Aragón tiene un compromiso real con Barbastro para construir las pistas de atletismo. ¿Por qué no se ha hecho en toda la legislatura? Muchas gracias. Gracias.